Entonces, ¿qué les parece si hacemos la oración de inicio para que, bueno, comencemos ya con lo del libro, ¿no? Con el curso de apologética, defensa de la fe. Entonces, Are nos va vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Pidámosle a nuestro Padre Dios que se haga presente en esta noche para poder comprender y entender lo que nos dice. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a seguir con nuestro libro, capítulo número 1. Capítulo número 1 es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De este libro, la respuesta está en las Escrituras y vamos en el capítulo número 1 con la pregunta número 18, 1.18. Entonces, leemos la pregunta y la vamos a ir reflexionando, ¿verdad? Sí. Dice, según la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuándo se hará la separación entre los buenos y los malos? Según la parábola del trigo y la cizaña, es la que leímos ya en la clase pasada y ahorita la vamos a recordar. Dice, según la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuándo se hará la separación entre los buenos y los malos? O sea, según la parábola que nos enseñó Jesucristo con esa parábola, no según, por ejemplo, nosotros, no según yo, ni según los sacerdotes, ni según los protestantes, es según la parábola de Jesucristo, que él mismo con sus propias palabras nos enseñó. Entonces, según esa parábola, ¿cuándo se hará la separación entre los buenos y los malos? Muchas veces nos gana la tentación y quisiéramos que ya de una vez se hiciera la separación, ¿no? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué permite que los malos sigan junto a los buenos? Pero obviamente sabemos que en casa del jabonero, el que no cae resbala. Nosotros pudiéramos ser parte de los malos, nada más que, bueno, pues no nos damos cuenta y tenemos tiempo, además, para reflexionar y convertirnos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando sobre doctrinas, doctrina protestante y doctrina católica. Es algo un poquito separado. Vamos a ver quién tiene la doctrina de Jesucristo, la verdadera, y la doctrina protestante, renegados, que es doctrina falsa. Entonces, vamos a leer otra vez para recordarla. ¿Cuál era? Pero vamos a leerla en la Biblia. Si alguien nos puede ayudar. Leímos anteriormente el trigo y la cizaña, la parábola en Mateo capítulo 13, versículo 24-30. Mateo 13, 24-30. ¿Quién la tiene por ahí? Mateo 13. La venida del Hijo del Hombre. No, Mateo 13, 24-30. Sí, a ver, léela. Ah, ok. Capítulo 13, versículo 24. Es la parábola del trigo y la cizaña. Sí, es que como se les oía la voz entrecortada. Ah, ya, sí. Sí, falla el internet. Sí, es Mateo 13, 24. El trigo y la hierba mala. Exactamente. A ver.
Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo. Ese es Jesús en el mundo. Así es. ¿Sigue? Ajá. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. El diablo, el Satanás. Ajá. ¿Sigue? Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Los malos, los hijos del maligno, los que se dejan tocar o los que nos dejamos tocar, ¿no? Para ser más equitativos. A ver, sigue. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? O sea, los que nos creemos buenos. En este caso, como hablamos de doctrinas, hablamos de los protestantes. ¿Sigue? ¿De dónde, pues, viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Hasta ahí llega, ¿verdad? 24:30. Bueno, entonces Así es. vamos a irlo reflexionando y entonces vamos a ver, por ejemplo, más adelantito en el versículo 40. Versículo 40, vamos a verlo. Entonces vamos a ver cómo es la separación y cuándo es la separación. Por eso decíamos, no es cuando nosotros queramos eliminar a los malos o mandar al cielo a los buenos y a los malos al infierno, no. Es cuando Dios lo va a decir ahorita. A ver, ¿sigue? ¿Sí? En el 40. En el 40 es: así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. En el fin del mundo será la división. Ahorita, por lo pronto, vamos a vivir juntos, nos queramos o no queramos, así lo quiere Dios. Ajá, sigue. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Entonces aquellos que cumplen lo que Dios exige brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, que oigan. Ahí está la separación de los buenos y los malos, pero nos saltamos una pregunta, ¿no? A ver, aquí decía la 1:18, bueno, sí es la separación del trigo y la cizaña. La respuesta sencilla e inmediata no la leímos primero lo bíblico y eso es lo mejor, pero vamos a leer la respuesta. ¿Quién tiene la respuesta ahí del libro? Por favor. De esa misma. Yo la tengo. A ver, por favor, ¿cuál era la respuesta inmediata? Según la parábola del trigo y la cizaña, ¿cuándo se hará la separación entre los buenos y los malos? Exacto. Según la parábola del trigo y la cizaña, al final de los tiempos se hará la separación entre los buenos y los malos. Mientras tanto, en este mundo, todos viven juntos. Nos guste o no nos guste, todos vivimos juntos. O sea, ¿no? Y ya la separación va a ser cuando Dios lo diga, Él nos va a separar. Obviamente por eso estamos estudiando su palabra, la estamos conociendo, para que verdaderamente hagamos su voluntad. Vamos a seguir ahora con la pregunta 1.19. 1.19. ¿Es posible que alguien no tenga ningún pecado?
¿Es posible que alguien no tenga pecado alguno? Como normalmente hay hermanos protestantes que dicen que no tienen pecado. Obviamente a nosotros, la Madre Iglesia nos enseña que sí, todos somos pecadores, todos tenemos pecado porque en cualquier momento podemos caer y nosotros tenemos que admitirlo, ¿no? Porque si no, pues vamos a caminar en las tinieblas. Esa es la doctrina. Muchas veces nos gana a nosotros la soberbia también y pensamos que no tenemos ningún pecado. Pero la doctrina de los hermanos protestantes, que son más de 70,000 sectas en todo el mundo y son diferentes sus doctrinas, pero la mayoría piensa que ya no tienen pecado, les hacen creer, pues, porque es doctrina de sus pastores, entonces les hacen creer que no tienen pecado, que ya son santos y por lo tanto ya no se van a juntar con los católicos y por eso se separan, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a contestar la pregunta, ¿es posible que alguien no tenga ningún pecado? No, la Biblia dice que todos somos pecadores, y entonces vamos a ver esto ya bíblicamente en Romanos 3:22. A ver, Romanos 3:22, vamos a ver cómo el mismo San Pablo nos está diciendo que todos perdimos esa gracia, todos tenemos pecado original, ninguno nos salvamos más que por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, y obviamente sabemos, la Santa Madre Iglesia enseña que la fe te lleva a hacer las obras de misericordia, ¿no? Entonces, Romanos 3:22. ¿Alguien ya lo tiene? Sí, yo. A ver, por favor, Romanos 3:22, para que la vayamos reflexionando. Sí. Ay, es que no la volví a perder. 21:20. En mi Biblia dice ¿Sí? 21-22. ¿Libro? Ajá, no dice, o sea, siempre está el versículo en chiquito, pero aquí dice, la salvación es por medio de la fe. Sí. Y luego dice 21-22. A ver, sí, léelo, desde el 21 léelo, está bien. Dice, pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa. Y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo y hace por igual con todos los que creen. Sí, o sea que nos va a salvar por medio que creamos, que tengamos fe en Cristo. No va a ser por la ley, ni va a ser porque ya nosotros nos hayamos librado del pecado. Entonces ahorita nos va a decir que todos tenemos pecado. A ver, sigue. Ahora sí ya es el 22. Ahora sí, ok. Ajá, en medio de la fe. El 22, sigue. Dios dice, Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo y lo hace por igual con todos los que creen, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Ahí está, todos han pecado, o sea, todos hemos pecado y estamos fuera de la presencia salvadora de Dios, ¿sí? Por eso, esa es la respuesta bíblica cuando nos pregunta, ¿es posible que alguno no tenga pecado, que algún ser humano no tenga pecado? No, todos tenemos pecado, bíblicamente ya lo comprobamos ahí con esa cita, ¿no? A ver, sigue el 23, sigue. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los ha librado de culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe y Ahí demuestra, ahí está. Sí, ahí está, no es porque no tengamos pecado, sino que por medio de nuestro Señor Jesucristo, sí, nos salvamos y perteneciendo a su cuerpo, precisamente junto con él, que es la cabeza, nos salvamos. Y entonces también Juan nos va a decir en primera de Juan,
A ver, ¿cuál es la otra cita que viene aquí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ahí nos va a decir que si decimos que no tenemos, o sea, si alguien de nosotros, de los seres humanos, no aceptamos que tenemos pecado, nos vamos a estar engañando nosotros mismos y vamos a caminar en las tinieblas. Y también vamos a hacer como que Jesús es mentiroso, ahí dice la Biblia. Entonces, o una de dos, ¿quién miente? ¿Jesucristo o nosotros al decir que no tenemos pecado? Pues Nosotros. va a decir que nosotros, ¿no? Entonces, a ver, primera de Juan, o sea, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Para comprobar y hacer razonarnos, meditar, reflexionar, que sí tenemos pecado, no nos engañemos, y eso nos enseña la doctrina, nos enseña la iglesia esa doctrina, y es la doctrina de Jesucristo. Pero aquí estamos viendo que la doctrina de los hermanos protestantes no se las enseñan así. Es la misma, vamos a decir que la doctrina que viene en su Biblia no cambia, lo que les cambia es la doctrina de su pastor, de sus pastores, les enseñan diferente, ¿sí? Entonces, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. A ver, primero de Juan. Nora, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahí está. Y la verdad no está en nosotros. Debemos de aceptar que tenemos pecado. El mismo San Pablo nos lo está diciendo, ¿sí? Por revelación de Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Ajá, sigue. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Así nos salva la sangre de Jesucristo, confesando nuestros pecados para limpiarnos. Y fíjense lo que dice, ahorita lo impactante, ¿cómo dice? Si dijéramos que no hemos pecados, sería como decir que Él miente. Ahí está. Y su palabra no estaría en nosotros. ¿Quién es Él? Cristo. Jesús. Jesús. O sea, todavía si nosotros pensáramos que no tenemos pecado, pues es como tan mal como si dijéramos que Él miente, que Jesucristo miente. Y eso pues no podemos ni siquiera pensarlo, ¿no? Entonces, pero hay hermanos protestantes que sí, que ellos dicen que no tienen pecado porque ya la sangre de Cristo los ya lo salvó, limpió, dice. ya lo limpió. Pues claro que sí, ya nos limpió, pero tenemos nosotros que confesar nuestro pecado. Y ya sabemos que Jesucristo nos dejó a quien confesar, en presencia de quien confesar nuestro pecado, a Dios. Entonces eso es, para contestar bíblicamente la pregunta, ¿es posible que alguien no tenga ningún pecado? No es posible, ningún ser humano, ¿sí? Sea de la secta que sea, no es posible eso. Y entonces, vamos con la siguiente pregunta para ir avanzando, ¿no? La 1.20. 1.20. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? Obviamente sabemos que nos tenemos que aplicar a nosotros primero la palabra de Dios y vamos a aplicarla siempre, pero ahorita estamos hablando de doctrinas, doctrina protestante, doctrina católica. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? Los hermanos Nadie. protestantes así nos atacan. Los católicos son borrachos. Los católicos, si la mujer se pone pantalón, hasta eso no las hacen de emoción. Que la mujer se pone pantalón, son paganos los católicos y las católicas, porque se visten muy provocativas. Los hombres borrachos, las mujeres pues ya igual, ¿no? O sea, juzgar y juzgar. Entonces, por eso vente a mi secta, porque aquí todos somos bien buenos. No es cierto eso. Ahí ya ellos están juzgando a los católicos. Obviamente juzgar con justo juicio es otra cosa, pero por juzgar por las apariencias no vale, y aquí nos lo va a decir. Entonces, eso es lo que ellos
nos calumnian, ¿sí? Muchas veces, siempre. Entonces, por eso la pregunta, esto nos va llevando, fíjense, sistemáticamente a ir razonando cómo ellos nos van a atacar y nosotros tener la respuesta, que nos digan, a ver, que lo que estamos platicando, ¿sí? Que nos estén juzgando. Entonces se dice, ¿es posible? No, ¿cuál era? ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? No tienes el derecho de juzgarnos, tú como protestante, a los católicos. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede juzgar. La respuesta, solamente Dios puede juzgar, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a doctrinas. Igual no los podemos aplicar para nosotros, ya lo sabemos. Entre nosotros los católicos no podemos juzgarnos tampoco, ¿no? Pero bueno, eso ya es interno entre la Iglesia de Jesucristo. Y entonces, ¿tenemos alguna cita de aquí? Lucas 6:37. Lucas 6:37, vamos a leerla ahí en la Biblia. Lucas 6:37. 37. ¿Quién tiene el derecho de juzgar a los demás? Nadie. Y aquí lo vamos a comprobar con Biblia. ¿Por qué? Porque precisamente esto debemos de tenerlo presente para decírselo a nuestros hermanos separados cuando nos empiecen a criticar, a juzgar. ¿Sí? ¿Quién ya la tiene? Maris, Lolis. ¿Es 17? 6:37. Lucas 6:37. Ajá. Lucas capítulo 6. Y dice, ya la tengo. 37. No juzgan y no serán juzgados. Eso es. ¿Sigue? Condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ahí está, no juzguen, no condenen y perdonen. Ese es el mandamiento de Dios, de Jesucristo, ahí en sus propias palabras, ¿no? Entonces, ahora también podemos ver el 41, ahí en el versículo 41 y 42 de una vez. Lolis, ¿tienes la cita? Ya la tengo. Dice, ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saquen la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Ahí está, ¿sí? Que no nos vengan a criticar, ¿sí? Que no nos vengan a decir de cosas, los protestantes, porque ellos tienen una viga en su ojo y quieren sacar la pelusa de los nuestros. El nuestro. ¿No? Exactamente, eso es, acuérdense, eso en cuestión de doctrinas, ¿sí? Doctrinas, doctrina católica, doctrina protestante. Ellos nos quieren enseñar ahora a nosotros, o bueno, quieren enseñarle a la iglesia que durante más de 2000 años ha estado con la doctrina de Jesucristo, como ya lo comprobamos. Ahora ellos nacen apenas se forman, no tienen ni 500 años, los más viejos, y ya quieren enseñarle a la madre iglesia cómo portarse, cómo es pecadora, cómo esto y que el otro, ¿no? Entonces, no es cierto eso. Entonces, vamos paso a paso. Nadie tiene derecho a juzgarnos. Obviamente, ya interiormente dentro de la iglesia de Jesucristo, tampoco entre católicos, sabemos que no tenemos derecho a juzgar a los demás. Primero nosotros, la palabra que nos golpee así como martillo, para que destroce la piedra que tenemos en el corazón, que nos penetre la espada de doble filo, como decimos, ¿sí? Como está en Hebreos 4:12, que nos penetre para que primero nosotros nos vayamos limpiando y entonces ya poder corregir con la palabra, como dice segunda de Timoteo 3:16, la palabra ahora sí te va a servir para corregir, enseñar, incluso si ya sabes muchísimo y eres perfectísimo y ya vas camino a la santidad, rebatir, ¿sí? Enseñar y hasta amenazar con palabra de Dios. Pero bueno, entonces sí, la siguiente pregunta. La siguiente.
1:21, ¿verdad? Ajá. Entonces ya vamos en la 21, fíjense, ya vamos avanzando poco a poco. Ajá. Al tiempo de Jesús, ¿cómo se llamaban los que se consideraban santos y juzgaban a los demás? ¿Cómo se llamaban a los que se consideraban santos? Pero ahí va la otra. ¿Cuál es la otra característica? No tan solo la persona se siente santa, sino que ahora juzga a los demás. Fíjense, son dos condiciones que cumplían estas personas que Jesús, más bien ellos vivieron en el tiempo que estuvo Jesús. ¿Cómo dice la pregunta? Al Al tiempo de Jesús, ¿cómo se llamaban los que se consideraban santos y juzgaban a los demás? Ojo con esto, porque ahorita también habemos muchos de esos. Podemos caer en eso y existen en la otra doctrina. Fariseos. Exactamente, en la otra doctrina. ¿Cómo se llamaban? Entonces, la respuesta pronta. Los que al tiempo de Jesús se consideraban santos y juzgaban a los demás se llamaban fariseos. Fariseos, o sea, hipócritas, ¿no? Eso aplica en Raza de víboras. raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿no? Y eso, Así bueno, es. lo vamos a ver en la cita. ¿Quién nos da la cita? Y lo vamos a leer en la Biblia. Lucas 18, ¿no? Eso. Lucas 18, 9 al 14. A ver quién lo lee en la Biblia. Ahí nos va a decir cómo se llamaban, cómo los trataba Jesucristo, y no por eso faltaba al mandamiento del amor, sino que les decía la verdad. Pero primero vamos a ver cómo se llamaban. Lucas 18, 9. 14. 14. Ajá, Lucas 18, así es. A ver, en la Biblia. Isabel, ¿lo lee? Yo la tengo. A ver. Ah, Nora. El fariseo y el publicano. Jesús dijo esta parábola para algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Así nos dicen los protestantes, ¿eh? Así nos dicen. Gracias a Dios que no somos como la gran ramera, la prostituta, los, ¿cómo se llama? Los adorayesos, los borrachos, las mujeres, los fumadores, ladrones, las mujeres que se injustos. ponen pantalón. Así nos dicen, así como los fariseos. Ahora sigue. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Ahí está el diezmo. ¿Quién da el diezmo obligatorio? Los hermanos protestantes, separados, los todos. hermanos separados. Ya piensan que por a punta de diezmo los van a llevar al cielo su pastor, ¿no? Entonces, ahí está hablando de ello. ¿Y ¿Y sigue? cómo se la creen? Bien. Claro. Sí. Sigue. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. O sea, el fariseo era bien instruido en la ley, ¿sí? Bien instruido en la ley, y el publicano, pues se suponía que era el pecador, era el que cobraba los impuestos y normalmente pues le robaba a sus propios conciudadanos, ¿no? Para llevarle el dinero a los romanos. Pero bueno, él que era el pecador, entonces, ¿cómo le hacía? ¿Qué decía? Publicano. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Se tiene que debemos de reconocerlo. Y otra cosa más que nos dicen, ustedes se dan golpes de pecho y son pecadores, ¿no? Pero ahorita vamos a ver quién salió en gracia de Dios. Si el que se daba golpes de pecho reconociendo que era pecador,
o el otro que ya era casi perfecto, que se creía perfecto Y juzgaba. y juzgaba a los demás, los despreciaba. Entonces, a ver, sigue entonces. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, El pero el publicano. fariseo no, el publicano. Pero no, el publicano estaba en gracia de Dios. ¿Por qué? Lo vemos claramente. Reconoce que es pecador, pero reconoce no nomás de palabra, ¿no? Reconoce espiritualmente convertido, ¿no? Consciente, y se da golpes de pecho porque decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi propia culpa. Eso es lo que nosotros hacemos en la misa al decir el yo pecador, ¿no? Entonces, Así es. fíjense cómo hay similitud entre los fariseos, ahora los protestantes, y el publicano, que sí somos pecadores y debemos reconocerlo y lo debemos aceptar. Hay de aquel que, bueno, pues no lo acepte, pero la Madre Iglesia lo enseña, la doctrina católica lo enseña que así debe de ser, ¿no? Entonces, hasta ahí ya terminamos esa cita, ¿verdad? Hasta el 14. Falta todavía, A ver, sigue entonces. ¿sí? Ok, la voy a repetir toda. Sí, sí, sí. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está el camino a la santidad. Siempre el estar consciente de que ser humillado o ser humilde te va a llevar a crecer espiritualmente. Por eso, bueno, pues hasta ahí, ¿cómo vamos, Nora? Ya se terminó ahí ahora. Ahí se termina, sí. Ah, bueno, hasta el 14, ¿no? Para irnos un poquito más rápido, ahora sí, la pregunta que sigue. La pregunta 22, 1.22. 1.22, porque hoy a ver si acabamos bien las preguntas. 1.22. Actualmente, ¿quiénes se parecen a los fariseos? Actualmente, ¿quiénes se parecen a los fariseos? Respuesta inmediata. Actualmente, algunos integrantes de grupos fundamentalistas se parecen a los fariseos por sentirse buenos y juzgar a los demás. Los fundamentalistas, proselitistas, son los hermanos protestantes, fundamentalistas porque quieren todo encontrarlo en la Biblia. Y está bien, nada más que ellos se olvidan que antes de la Biblia hubo iglesia, hubo enseñanza de Jesucristo, hubo tradición apostólica y hubo iglesia antes de la Biblia, porque la Biblia la hizo la iglesia. Entonces ellos nada más quieren pura Biblia, pero sin embargo, por eso nosotros debemos de saber Biblia. ¿Por qué? Porque es la única regla que estos amigos van a respetar, la Biblia, y no importa, porque toda la doctrina de la Iglesia de Dios y la doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada en la Biblia. Entonces no tenemos por qué temer hablar nosotros con la Biblia, referirnos siempre a la Biblia. ¿Por qué? Porque como les digo, es la única regla que ellos van a aceptarnos. Si les hablamos de catecismo, si les hablamos de tradición, ellos no los van a rechazar, pero hablándoles con la Biblia es, dijera el padre Luis Toro, es un jaque mate, o sea, no hay para que se hagan para atrás, porque en su misma Biblia viene escrita la doctrina que nosotros le estamos comprobando. Por eso no la sigan, no la entiendan, ya es otra cosa. Exactamente, y por eso la insistencia de que debemos de saber Biblia y irnos dirigiendo para que desde pequeñitos utilicemos Biblia en la misa, Biblia, y como dice el padre Flaviano Amatuli, todo con la Biblia para todo, Biblia para todos, todo con la Biblia, nada sin la Biblia, porque no tenemos nada que ocultar. Aquí todo está fundamentado en la Biblia, pero ellos son fundamentalistas porque todo lo quieren encontrar en la Biblia, ¿no? Por eso luego preguntan, a ver en la Biblia dónde dice católica, pero es ignorancia de ellos. Y luego también apenas escuché que le decía una protestante a un católico, dice, a ver, enséñame en la Biblia dónde dice la Virgen de Guadalupe. Canta ignorancia, ¿no? Eso es fundamentalismo, o sea, quieren encontrar
La Virgen de Exactamente. Guadalupe, la palabra Virgen de Guadalupe, imagínense, quieren encontrarlo en la Biblia. Ay, Dios mío. Claro, y Como nosotros si preguntaran por la Virgen del Carmen o la de Fátima, que Sí, estuviera escrito o sea, en la Biblia, porque no saben lo que es una advocación. sí, es Exactamente. tanta ignorancia, pues, la que tienen, ¿no? Se dicen Sí. que son cristianos, pero pues no siguen a Cristo. Exactamente. Entonces, ahorita estamos comparando doctrina protestante contra doctrina verdadera de Jesucristo, de la Iglesia Católica, ¿no? Lo que enseña la Santa Madre Iglesia, aunque muchos católicos no lo respetemos, pero la Iglesia, eso es lo que enseña, doctrina de Jesucristo, ¿no? Y obviamente debemos, ya después, dentro de la misma iglesia, podemos aplicar, claro que sí, estas parábolas, todo lo que estamos explicando, ¿no? Por eso, como les decía, dejemos que la espada de doble filo penetre en todo nuestro interior, en todo nuestro espíritu, como dice Hebreos 4:12, ¿sí? La palabra de Dios es espada de doble filo. Y también, bueno, por ejemplo, Jeremías, a ver, vamos a leer Jeremías 23. Jeremías 23:29. Ahí nos va a decir que también la palabra de Dios es como un martillo que va a pulverizar la roca de nuestro corazón, ¿sí? Por eso debemos de dejar que nos golpee la palabra de Dios para poder nosotros también ir enseñando, pero de acuerdo a la doctrina. Por eso es importante que no escuchar ni música protestante, como lo decimos la otra vez, ni lectura protestante, sino más bien pura lectura católica, pura doctrina católica, porque así vamos a garantizar que no andemos diciendo herejías, ¿sí? Que ¿Jeremías qué? 23. Jeremías 23:29. Ajá. Jeremías 23:29. Como la palabra de Dios es fuego que purifica y es como un martillo que golpea. ¿Ya lo tienes? A ver, ¿quién lo tiene? Jeremías 23:29. Yo lo tengo. A ver, por favor. Dice, no es mi palabra como fuego que quema o como martillo que rompe la roca. Ahí está. No es mi palabra como fuego que quema. Por eso en Primera de Timoteo 3:15 también dice que nuestras obras pasarán por el fuego para que se purifiquen, ¿sí? Entonces, es fuego y es martillo que golpea. Y vamos a ver ahora Salmo 119. Salmo 119. Versículo 105. A ver. Salmo 119. El 103, a ver. ¿103? Sí. Salmo 119. Versículo 103. Sí, a ver. Sí, por aquí. Sí, aquí está. Ajá. 103. Ándale. El 103 y el 105. A ver, primero el 103. ¿Quién lo tiene? A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Ah, ya es otra forma también de platicar. En 10 minutos se corta, por favor, ya nos conectamos la última vez para hacer la oración. Entonces, tu palabra es... A mi paladar son dulces tus palabras, más que la miel para mi boca. Ahí está, por eso debemos disfrutar también la palabra de Dios, ¿sí? Debemos dejar que nos penetre, que nos golpee, pero disfrutarla, porque es como miel al paladar, ¿sí? Y a ver el 105, como dice también, es todo sobre la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, es decir, se aplica siempre a toda nuestra vida, nada más que pues hay que saber cómo irla aplicando para que no nos salgamos de la doctrina, ¿no? La doctrina de Dios. Entonces el 105 ahí, ¿cómo dice? Para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Ahí está, fíjense, poético está ahí. Tu palabra es lámpara para mis pasos
luz de mi sendero, o sea, nos ilumina la palabra. Por eso siempre debemos de tratar de estarla leyendo, siempre, la Biblia, ¿sí? Para que podamos actuar, primero conocer bien nuestra fe, actuar por medio de esa fe que conocemos de Dios. Una vez eso, ya enseñarla y defenderla. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eso era a eso se dedicaba la apologética, ¿verdad? Entonces, vamos con otra pregunta. Ya vimos un poquito de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Porque aquí no venía cita. Entonces, ¿cuál sigue? Sigue, alto, ¿dónde estamos? La 1.23. 123. La 1.23. Sí, Jesús, ¿cómo trató a los fariseos? Jesús, ¿cómo trató a los fariseos? Les va a decir la verdad y no por eso va a faltar al mandamiento del amor. No es posible que Jesús haya faltado al mandamiento que él mismo dio, al mandamiento del amor, porque muchas veces pensamos que el decir la verdad con la palabra de Dios es falta de amor, falta de caridad. No es cierto, el decir la verdad, el amor conlleva la verdad, y la verdad, bueno, nos lleva al amor, ¿no? A la verdad, a la luz. La verdad nos lleva a la luz, al amor, ¿sí? La palabra es como miel al paladar. Entonces, Jesús les va a decir fuertemente lo que son hipócritas, fariseos, raza de víboras, y son palabras fuertes, pero son verdades, y obviamente, pues es palabra de Dios, ¿no? Nosotros también podemos precisamente, una vez que ya sepamos, decir las palabras verdaderas, aunque bueno, a las demás gente pues les duela, como dice el padre Toros, de mi lado se irán, ¿qué? Heridos, pero no engañados. Pero bueno, sabemos que debemos de tener cuidado, ¿no? Por eso debemos de discernir, pero aquí está, precisamente este libro, son palabras de este libro del padre Amatuli, dice, Jesús, ¿cómo trató a los fariseos? A ver, respuesta inmediata. Jesús trató a los fariseos con mucha dureza. Dureza. Por ser orgullosos e hipócritas. Lo mismo haría hoy con muchos que pertenecen a los grupos proselitistas. ¿Quiénes son los grupos proselitistas? Los protestantes. No son palabras mías. Aquí lo está diciendo un sacerdote que se ha dedicado por mucho tiempo, se dedicó el padre Amatuli a estudiarlos y a ver cómo se comportaban con nosotros los católicos. Ahora sí, cita bíblica. Mateo. ¿Cuál es? Mateo 23, 25. Mateo 23, del 25 al 28. Eso es. ¿Cómo les va a decir Jesucristo? ¿Quién me lee? Yo ya lo tengo. A ver, por favor. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. No quise interrumpir, pero la similitud ahí está bien clara. Parecen personas bien perfectas, con su traje, su corbata, impecables van, ¿no? Entonces, fariseos, hipócritas, como les decía fuertemente y con la verdad, hablando de doctrinas, ¿sí? Protestante, doctrina protestante y doctrina católica. Obviamente, dentro de la Iglesia Católica, hay que tener cuidado para no ser fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, que nos vemos perfectos por fuera, pero por dentro pues somos del maligno, ¿no? Podredumbre. Y se aplica también para nuestras autoridades eclesiales,
para nuestros sacerdotes, para que no se confíen. Pero como dijimos la otra vez, primero hay que aplicarnos a nosotros, bien vestiditos, bien se ve que aparentamos que somos buenos, que somos esto y que el otro, y salimos en el carro y ya vamos peleando con los demás, ¿no? Se nos olvida, pues. Entonces, tener mucho cuidado. Pero como estamos hablando de doctrina, los fariseos y hipócritas, sepulcros blanqueados, se refiere, Raza de víboras. raza de víboras, como dice el padre Flaviano Matuli, se refiere a los protestantes, ¿sí? Seguimos entonces, pregunta número 1.24. ¿Quién la tiene? Según la Biblia, las divisiones durarán para siempre. Pregunta. Según la Biblia, ¿las divisiones durarán para siempre? Van a durar para siempre las divisiones que hay entre las diferentes, entre la iglesia principal, que es la católica, y las sectas, que hay más de 70,000 y nadie se pone de acuerdo, solamente se ponen de acuerdo para atacarnos, para atacar a la iglesia católica, junto incluso con los ateos, ¿sí? Entonces, dice, según la Biblia, las divisiones durarán para siempre. La respuesta inmediata es no. No van a durar para siempre. Ajá. Según la Biblia, algún día terminarán las divisiones y habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Bajo un solo pastor vamos a estar, así es que vámonos alineando de una vez. Ahora, cita bíblica para comprobarlo. Juan 10, 14, 16. Juan 10, del 14 al 16. Ajá. A ver, ¿quién la tiene? ¿Dónde Jesucristo dice? Yo soy el buen pastor. Eso, yo soy el buen pastor. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Y yo doy mi vida por las ovejas. Ahí está el pastor supremo, el buen pastor. Sigue. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Los protestantes. Esos son los protestantes, fíjense ahorita. ¿Sí? A estas también las llevaré. Escucharán mi voz y harán un solo rebaño con un solo pastor. O sea, los tenemos que traer, quieran o no quieran, ¿sí? Por eso la insistencia de que debemos de saber apologética para decirles en el error en el que están. Y fíjense aquí cómo va a decir también, aquí dice un poquito más claro, y es la Biblia de ellos, la Biblia de los protestantes, yo la tengo también para ir comparando, por caso de estudio. Juan, ¿qué era? Juan 10, 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿sí? Los protestantes que no son de este corral, donde está Pedro, donde Pedro es el encargado de las ovejas de Jesucristo, dice, aquellas también me conviene traer. Fíjense cómo está más claro aquí en la Biblia de ellos, porque bueno, es otra traducción, ¿no? Pero por eso hay que leer varias para ir descifrando también. Tengo otras ovejas, dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. ¿A dónde traer? Pues a mi iglesia, donde dejé a Pedro de encargado. Me conviene traer. No dice, me conviene que ustedes se vayan allá con las otras ovejas. No, nosotros no tenemos que movernos. Ellos tienen que venir tarde o temprano, ¿sí? Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esa es unidad que quiere Jesucristo. Esa es la unidad que quiere Jesucristo, un solo pastor y todos debemos un solo rebaño. Por eso nosotros debemos de aprender bien las escrituras y ayudarlos a regresar. El que quiera y el que no, ya que se arregle con Diosito, ¿no? Cuando esté con él, pero para que no diga que ningún católico le enseñó bien la palabra de Dios, la doctrina.
Entonces nosotros sí tenemos que traer, porque muchos dicen, pero ¿para qué vamos a traer ya a los protestantes si no podemos con los mismos católicos? No, una obra de misericordia, una obra de amor, es traer a todos, no nada más a los mismos católicos. Todos los católicos ya sabemos, ya es nuestra terquedad la que no nos va a dejar seguir a Jesucristo, ¿no? Pero a los protestantes también tenemos que traerlos. Aquí está escrito. Seguimos, a ver, para no extendernos, porque ya casi vamos a acabar. Entonces, ¿cuál seguía? Sigue la 1.25. Según la historia, ¿tenemos ejemplos de grupos proselitistas que hayan desaparecido? ¿Ha habido grupos de protestantes que han desaparecido? La respuesta es Sí. sí ha habido, ya se han acabado, y estos se van a tener que acabar porque debe de haber un solo rebaño con un solo pastor. Dice sí. Los grupos que surgieron durante el primer milenio del cristianismo ya desaparecieron. Ha sido el caso de los nicolaitas, docetas, abionitas, arrianos, etcétera. Los que existen ahora son muy recientes. A lo sumo tienen unos 100, 200, 300 o poco más de 400 años de historia. 400 años pareciera que es mucho, pero si la Iglesia Católica tiene más de 2000 años, ¿qué son 400 años para 2000 años de la Iglesia Católica? ¿Sí? Entonces no, son muy jóvenes, ellos apenas nacieron. Ajá. ¿Cómo desaparecieron los antiguos grupos? Así también van a desaparecer los que existen actualmente. Así van a desaparecer tarde o temprano. Ajá. En efecto, este es el destino de todos los grupos proselitistas. Empezar, desarrollarse y morir. Solamente la Iglesia Católica viene desde Cristo y llegará hasta el fin del mundo. He aquí lo que dice el Concilio Vaticano II. Bueno, el Concilio Vaticano II dice lo siguiente. Dice, esta iglesia, la Iglesia Católica, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia llamada Católica, gobernada por el sucesor de Pedro. Esa es una de las principales características, que no nos engañen. Si tiran a Pedro, nos tiran a toda la Iglesia Católica, cosa que no va a suceder, pero lo van a estar golpeando. Por eso los ataques sistemáticos al Papa Francisco. Nosotros debemos de estar bien seguros. Y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. O sea, aquellos también pueden tener, sí hay santidad, pero tienen que meterse al cuerpo de Cristo, como ya lo hemos estudiado nosotros. Vamos con la pregunta número 1.26, para que ya terminemos ahora sí. Ya casi nos faltan 8 minutos. Vamos a terminar así este capítulo, Capítulo 1. ¿Cuáles son los momentos fundamentales de la iglesia? No, fundamentacionales. O sea, donde se funda. Fundacionales. Fundacionales. Fundacionales, donde se funda, pues, Jesucristo funda la iglesia. ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son los momentos? Vamos a dar citas y ya si tienen el libro o se las mandamos luego, tranquilamente las estudian, porque ya las vimos anteriormente, ya nada más las vamos a recordar. Entre diversos momentos fundacionales de la iglesia, podemos mencionar la predicación del evangelio y el reino de Dios. Comienza la predicación del evangelio y el reino de Dios. El llamado de los primeros discípulos. El llamado de los primeros, o sea, de los 12. La oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la oración que nos dejó Jesucristo. La institución de los 12. Los 12, ahí está. El primado de Pedro. Primado de Pedro, donde lo deja como encargado, por eso él es Papa, Padre, ya lo comprobamos con citas bíblicas. ¿Sigue? La última cena. La última cena, importantísima, la Eucaristía, pues casi nada, ¿no? O todo para
O sea, ahí está el eje principal de nosotros los católicos. La crucifixión de Jesús. La crucifixión, por eso tenemos la cruz y luego la resurrección, obviamente no nos quedamos en la cruz. Y el día de Pentecostés. Pentecostés, tiene el Espíritu Santo prometido. Ajá. Dice, estos son los momentos fundacionales de la Y iglesia. hay varias citas que analicémoslas ya cada uno en su Biblia. Sí. Para Las que vamos hoy, a pasar, ¿no? sí, se las vamos a pasar para ahorita ya termina nosotros porque aquí viene un resumen en la página 16. La verdadera iglesia de Cristo. Todas son citas que ya dimos, analizamos. Acuérdense que nos tardamos muchísimo, pero las degustamos y hay que irnos las aprendiendo pues poco a poco. Entonces, nada más menciónalas. La verdadera iglesia de Cristo. Ese es el capítulo que ya acabamos hoy, ¿sí? Hoy se termina este. Cristo fundó una sola iglesia. ¿Sí? Y aquí vienen las citas bíblicas. Que ya vimos. Ajá, se las damos. Ya las vimos. Ajá. La iglesia que fundó Cristo. Inciso A, durará hasta el fin del mundo. Los poderes del infierno no la podrán vencer. No la van a vencer nadie. Nos van a golpear, nos van a perseguir, pero no va a acabar porque es de Jesucristo. Ajá. Es la iglesia católica. Es la única que viene desde Cristo y los apóstoles. Lo comprobamos, acuérdense. Si no, ahí están los videos para que los vean. Es la columna y fundamento de la verdad. Sí, Jesús prometió guiarla con su espíritu. En ella está la plenitud del evangelio y la plenitud de los medios de salvación. Solo en la iglesia católica está la plenitud de Dios y la plenitud de los medios de salvación. ¿Cuáles son? Los sacramentos que nosotros ya tenemos y conocemos. Y hay que irlos cultivando. Es, sin embargo, una iglesia de santos y pecadores. No nada más hay santos. Hay pecadores, sabemos pecadores, pero también hay santos ya que viven, no están canonizados. Muchos, aunque mueren, no se alcanzan a canonizar, pero no quiere decir que Dios no los vaya a tener como santos. Incluso ahorita yo les digo que hay santos, nomás que ellos no tienen por qué pregonarlo, al contrario, entre más humildes son, ellos avanzan en santidad. Hacia allá debemos de ir nosotros. Jesús quiere la unidad entre sus discípulos. Unidad siempre. Acuérdense que nos tardamos toda una clase en ver qué era la unidad, cómo podemos unirnos con Él. Ajá. Algún día habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Ahorita lo acabamos de ver, Juan 10, 14, 16, un solo rebaño con un solo pastor. Y ya están bien listos, ¿verdad? Para este capítulo, la verdadera iglesia de Cristo. Y a ver quién lee lo último, es una promesa que nosotros debemos de tener bien presente. No dudo que ya lo reconozcamos, pero vamos a publicarla aquí. ¿Quién la lee? Abajito está el recuadro. Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica. ¿Quiénes son los fieles? Todos los que somos católicos. Todos nosotros, desde que nos bautizamos ya somos los fieles. Todos los fieles estamos obligados a profesar que existe una continuidad histórica, por eso ya lo comprobamos con Biblia. Sigue. Radicada en la sucesión apostólica entre la iglesia fundada por Cristo y la iglesia católica. Esta es la única iglesia de Cristo. Ahí está, que no nos engañen y no tenemos por qué pensar otra cosa. Cristo nos los está diciendo en la Biblia. ¿Sigue? Que nuestro Salvador confió después de su resurrección a Pedro para que la apacentara. Juan 21, 17. Él confiándole. Murió y resucitó. Y después de resucitado le dijo, lo sentó a los 11 apóstoles, ya Judas ya no estaba. Y les presentó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pastorea. Tú sabes que te quiero. Sí. Tú sabes que te quiero. Pastorea mis corderos primero. Corderos, o sea, los meros, los otros 10. ¿Sí? Ajá. Por 3 veces le preguntó y ya sabemos. Entonces sigue confiándole a él, a los demás apóstoles. Pues ahí está. Su difusión y su gobierno. Hay un gobierno. Sigue. Y la erigió para siempre como columna y fundamento de la verdad. Aquí va a estar la verdad.
la Iglesia Católica tiene la verdad. La Iglesia Católica no es la verdad es Jesucristo. ¿Y quién tiene esa verdad que es Jesucristo? La Iglesia La Católica. Iglesia Católica. Exacto, sigue. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Ahí está. Todos debemos estar bien claros lo que significa esto y apoyar al Papa, apoyar a los obispos, aunque nos quieran meter otras ideas. ¿Por qué? Porque lo van a tratar de tirar siempre al Papa, al representante de Pedro, ¿sí? Al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo. Él representa aquí a la iglesia, líder de la iglesia. Entonces, esa era estamos obligados a profesar, ¿sí? Como nuestro credo. Y entonces terminamos ya. El primero. El primer capítulo ya lo terminamos, miren, empieza aquí el segundo capítulo que es La jerarquía en la iglesia. la jerarquía en la ¿Y iglesia. la primera cuál fue? Está fácil, la primera. ¿Cuál fue el primer capítulo que ya terminamos hoy? La verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo es el primer capítulo y que ya lo terminamos hoy. Perfecto, sí. Entonces, damos por terminada este primer capítulo, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y seguimos la próxima clase con la jerarquía de la iglesia. Ahora Va a estar sí. bien interesante también.